Estás escuchando De piel a cabeza. Un recorrido por tu salud con Ana y Rosa Molina. Porque sabemos que el conocimiento es la mejor medicina. Me dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda de Hacienda. Oye, Ana, claramente sé por qué estás cantando esa canción. Bueno, iba a decir, claro, porque las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, pero yo creo que con este episodio vamos a facturar poco, o bueno, o no, nunca se sabe. No, claramente estoy cantando esta canción porque es una auténtica radiografía del despecho o de la infidelidad, ¿no? Y es justo de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. ¿Por qué somos infieles en esta era, verdad, de las relaciones líquidas? También podríamos llamarle ser infiel y no mires con quién. O, bueno, en general vamos a hablar de infidelidades, de despecho, de despechados, claramente. y para eso tengo un montón de preguntas, Rosa, para ti. Así que, si quieres, vamos a empezar poniendo esto en perspectiva, ¿no? Aterrizando un poquito el tema de las infidelidades, de los desengaños, del despecho. ¿Qué nos puedes contar? Y eso, vamos a empezar con esos datos, ¿verdad? Que son siempre tan útiles y nos ubican. Y yo creo que datos en torno a la infidelidad hay que darlos, ¿no? Porque al final, bueno, ya sabéis que es un campo en el que se ha hecho muchísima investigación. Y fíjate que la frecuencia que dan algunos autores, como Fisher, ¿no? Que es una de las que más ha estudiado esto, da cifras en torno al 50% de las personas casadas había estado involucrada en alguna infidelidad. Y hasta un tercio de los universitarios informaron haber engañado de alguna manera, no ya fuera emocionalmente o sexualmente, a sus parejas, ¿no? Estos datos, yo revisando así distintos artículos, pues lanzan cifras en España de un 30%, o cifras como que un 2-4% de los cónyuges informan haber tenido relaciones sexuales con una pareja en los 12 meses anteriores. O sea, este dato, como veis, es una cifra más pequeñita, pero porque la exploración es a 12 meses vista. ¿Vale? El año en curso. Eso, el año en curso, es decir, que puede ser que hayan tenido más y si pusiéramos en 10 años vista, pues esas cifras crecen, ¿no? Como hemos visto en el otro dato que hemos dado. Y que has dicho que el 30%, ¿no?, de la población española había sido infiel. Pero bueno, yo creo que esto sí, podríamos decir, ¿no? A lo mejor entre un 20 y un 50, porque estas horquillas, bueno, pues según también, ¿no?, qué definimos por infidelidad, que es difícil de definir. Entonces, en fin, eso lo podemos ver ahora más adelante, si te parece, Ana. Otro dato interesante es que los hombres y las mujeres ahora se involucran en la infidelidad en tasas muy similares, por lo menos en las sociedades occidentales. La infidelidad muestra variaciones estacionales y picos en los meses de verano. No esperaba menos. De quitarte ropita siempre anima, ¿no? Hombre, si te fijas, cuando llega abril y mayo se disparan los cumpleaños y es porque esos bebés, bueno, esa gente fue concebida en agosto. Eso es. Aunque bueno, esperemos que la gran mayoría no sean por infidelidad, que tú estás hablando ya de bebés. Claro, no, yo hablo de que efectivamente, oye, pues con el momento estival, con el veranito, pues la primavera la sangre altera y el verano también, que hay poca ropa, se ve mucha piel y la piel nos gusta mucho y ese piel con piel nos encanta. Bueno, mira, otro dato, Ana, te va a resultar como llamativo, pero es que lo he sacado de un artículo que creo que era el de Finchman y May del 2017, porque también he revisado otro de Pichardo del 2020, que dice que aproximadamente la mitad de las personas que tienen relaciones sexuales con una pareja secundaria, es decir, con otra pareja, usan condones. Claro, Pichardo es un dermatólogo sevillano que hizo la residencia en Sevilla y es uno de los grandes expertos en enfermedades de transmisión sexual. Hoy en día ya está retirado, pero ha investigado muchísimo sobre esto. O sea que la mitad... Este artículo creo que era de apego, no sé si será entonces de ITS. Que ahora, claro, solo tengo el título y no tengo puesto el servicio al que pertenece. Igual hay un Michardo psicólogo y un Pichardo. Si es Pichardo, desde luego debe ser, y hablando de preservativos en un poco infidelidades, uso de preservativo y teniendo en cuenta que los dermatólogos nos dedicamos a las enfermedades venéreas y a las infecciones de transmisión sexual, pues puede ser él, pero luego lo revisamos. La cosa es que me parece muy poco, porque te estás dejando un 50% de la población que no usa preservativo y eso es un problemón. Oye, perdona que haga aquí un inciso, pero el otro día estuve en un congreso de dermatólogos donde me tocaba hablar de comunicación médico-paciente y me hizo mucha gracia porque la charla anterior a la mía y justo la de después era sobre ITS, infecciones de transmisión sexual, y madre mía, qué difícil es captar la atención de los dermatólogos porque allí se veía cada imagen, lo podéis imaginar, los genitales y las barbaridades que veis vosotros.
en consulta. O sea, me quedé impresionada. Yo creo que si la población viera estas imágenes, pues mucha gente es que no usaba el condón el 50% de las veces, que era el 100% a lo largo de toda su vida, ¿no? Claro, yo por eso siempre digo, cuando sabes que todos los chistes de dermatólogos, incluso en las series de médicos, siempre que suben a la planta de dermatología, suben casi a un spa. Y entonces a los dermatólogos incluso nos disfrazan como si eso, como si fuera la planta del spa del hospital, ¿sabes? Como los que solo vemos, pinchamos botos, rellenos y quitamos arruguitas y vemos la piel, ¿no? Y la gente no sabe que, bueno, aparte de que vemos muchos tumores, etcétera, pero vemos las venéreas y vemos cada regalito que yo, todo el mundo me decía, ¡ay, dermatóloga! Y yo diciendo, si vieras mi día a día es ver culos, ver genital, encantada, ¿eh? Quiero decir que yo no me supone un problema y yo creo que las ITS son de las áreas más interesantes de la dermatología, pero que bueno, no es precisamente lo que la gente piensa que hacemos los dermatólogos solo, hacemos muchas cosas más, entre ellas las enfermedades venéreas. Bueno, por cierto, ya mientras esto, Ana Mirao Pichardo no es un dermatólogo que trabaja en infecciosas, sino una sexóloga, ¿vale? De mujer y es sexóloga, y el dato de hecho que he dado no es de ese artículo, es de otro, porque ese artículo tiene más que ver con el apego, de lo que hablaremos también luego. Bueno, 2 datos más y con esto acabamos esta primera introducción. La religión parece un factor protector, mientras que Internet parece que viene, ¿no? El tema del cibercontacto y los encuentros virtuales y que luego se desvirtualizan, pues parece que Internet viene a favorecer la infidelidad, mientras que la religión pues, nos protege, ¿no? Y bueno, que para concluir que la fidelidad es una causa muy común, es la causa más común de divorcio, de hecho, y que sabemos que al final la infidelidad pues impacta, ¿no?, sustancialmente en la calidad de vida de las personas que lo experimentan y también sus familias, incluso, ¿no?, pues extensible a la sociedad. Vale. Pues muy buena introducción, ya tenemos un montón de datos interesantes que tenemos que ir efectivamente luego matizando y aterrizando, pero yo creo que la pregunta del millón con la que empezar este episodio sobre todo es ¿por qué narices somos infieles? O sea, ¿qué nos hace ser infieles? Que por cierto aprovecho para remitir a todos nuestros escuchantes al episodio del podcast que ya grabamos sobre enamoramiento, que fue de los primeros, estaba buscando qué capítulo es. Pero mientras, si quieres, empieza Rosa y ahora digo yo qué Vale. número es. Sí, porque de hecho aquí realmente no vamos a entrar así en profundidad, pero básicamente lo que repasábamos en ese podcast, mencionábamos a Helen Fisher, esta autora que ha trabajado tanto en el campo, ¿no?, y que ya pues venía a mencionar que el amor romántico, ¿no?, nos había permitido evolucionar para orientar toda nuestra atención y motivación hacia una persona en concreto, ¿no? Pero que ese amor romántico va de la mano de 2 impulsos más, que era el impulso sexual, ¿no?, y la necesidad de establecer vínculos profundos con la pareja, el apego, y que a nivel evolutivo pues parece, ¿no?, que de alguna manera ese apego, que al final era lo que hace que la pareja se mantenga en el largo plazo, una vez que ha pasado esa fase de ebullición dopaminérgica, ¿no?, cuando estamos como más tranquilos, que hablábamos de cómo ahí lo que nos vincula y lo que nos mantiene como pareja es la oxitocina, y que evolutivamente pues parece, ¿no?, que los estudios apuntan a que esto tenía un beneficio como grupo, ¿no? O sea, es decir, que a la hora de la crianza de los bebés, el que estemos siempre con la misma pareja, sobre todo de cara a que esos bebés sobrevivan o que tengamos mayor éxito, es gracias a que la pareja se mantenga en el tiempo, ¿no? Y eso evolutivamente pues parece que ha favorecido pues ese encuentro o ese vínculo en el largo plazo. Pero eso no quiere decir que mientras estamos en esa fase de oxitocina, de relación más calmada, ¿no?, de amor más tranquilo, no podamos seguir experimentando, por ejemplo, un impulso sexual, ¿no? O sea, podríamos estar, decíamos en el otro podcast, estar en una relación de pareja, pues a lo mejor además en época de crianza, y poder tener un impulso hacia otra persona. O sea, que esto sería compatible desde un punto de vista biológico. Ahora, el por qué somos o no somos infieles, es que claro, te vuelvo a lo mismo que hemos dicho antes. Primero, que es o no ser infiel, porque mucha gente piensa en la infidelidad como el paso al acto, ¿no?, como realmente tener relaciones con otra persona. Bueno, o por supuesto llevar una relación emocional y física en paralelo junto a otra relación. Pero hay gente que también considera infidelidad pues simplemente el hecho de pensar o fantasear con otra persona, o el hecho de consumir pornografía. Es que, claro, como puedes ver, los límites es que son muy, 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 muy amplios, ¿no? Y bueno, y dentro de esa amplitud, pues hay distintos factores que nos podrían hacer caer en la infidelidad. Pues puede ser que haya gente que lo haga pues por experimentar algo nuevo,
porque nunca han vivido, ¿no?, otra relación y tienen, ¿no?, esa curiosidad. Puede ser un tema de ego, por rasgos narcisistas que me lleven a querer, ¿no?, a seguir alimentando ese ego que se ha quedado como un poco parado, ¿no?, y de repente tengo esa voracidad de necesitar verme reflejado y deseado en otros. Puede ser por aburrimiento, en fin, podríamos enumerar muchas causas, ¿no? O bien porque no me va bien en mi relación y la estoy manteniendo por otras causas también, ¿no? Claro. O sea que, resumiendo, entonces, en el amor ya nos has dejado muy claro que entran en juego 3 variables. Por un lado, el amor romántico, que es lo que nos permite, ¿no?, ese enamoramiento y centrarnos en una pareja al inicio para un poco volvernos locos. Luego, el deseo, que permite la reproducción sexual con esa pareja o con cualquier otra, Eso porque es, deseo ya nos has dicho que sentimos hacia varias. Y eso luego es. el apego, que viene después hacia una pareja en concreto de todas ellas para garantizar esa crianza de esa personita que hemos tenido en común, ¿no? Y Eso es. hablabas Gracias un por poco. resumir lo que lo has recogido muy bien, lo has dicho muy clarito porque me he entrado yo en bucle yo solita. No, 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 pero entonces, y justo has abierto el gran melón de definir infidelidad, que yo creo que Bien. efectivamente no la podemos definir, ¿no? Aquí sería un poco, por lo que has dicho, entiendo que sería un poco lo emocional contra lo físico, ¿no? Porque alguien que ronea mucho con Mm. todo el mundo cada vez que sale o con todos los compañeros de trabajo, que se escribe WhatsApp, mensajitos, que está todo el día flirteando, como dicen los americanos, es decir, que ronea, como diríamos en Andalucía, pero no pasa al acto, ¿realmente es infiel o no es infiel? Porque yo conozco gente que es que se pasa de sí la vida. Es un modus operandi, es un modus vivendi. Y lo que es acto, acto no hace, pero dicen, Dios mío, ¿este le gusta a su pareja o qué? Porque vaya tela, marinera. Claro, pues es difícil, ¿no?, de definir. Está claro que además incluso esto variará en función de la cultura, de la persona, del momento que te ha tocado vivir. Puede ser que incluso la misma persona cambie de opinión a lo largo de la vida, ¿no? Y esta es una de las principales limitaciones que se encuentran en los estudios científicos, ¿no? ¿Cómo definimos esa infidelidad? Y bueno, que hay que tener en cuenta, por tanto, aspectos relacionados desde lo genético, neurológico, hasta lo cultural, lo psicológico, ¿no?, formas de ser y otros indicadores que, pues como pueda ser, por ejemplo, eso, pues el estado civil, la nacionalidad, en fin, que podríamos meter muchas variables que harían modificar esa definición. Así que lo veo complicado. No sé si tú y yo nos podemos meter en ese berenjenal. Yo creo que tú y yo podemos abordar este tema desde una manera un poco genérica, ¿no? Y Sí. sabiendo que hay estudios que lo abordan el concepto de una manera muy amplia y otros de una manera más restringida. Me encanta, porque nosotros estamos aquí con todo nuestro síndrome del impostor, eh, diciendo, bueno, este es un tema muy complejo, y eso que en teoría tú eres psiquiatra, yo me dedico también a la salud, también soy médico y controlamos un poco, no entiendo. Pero luego tienes programas como La Isla de las Tentaciones, donde el club de afectados por el Dunning-Kruger, como dice Javier Recuenco, que me hace mucha gracia, que es el presidente de Mensa España, pero ya sabéis que el Dunning-Kruger es lo contrario, cuando no tienes ni papa de un tema, pero hablas como si fueras el mayor experto mundial. Y en la Isla de las Tentaciones, allí es que te haces un máster. Allí todo el mundo sabe perfectamente lo que es infidelidad, lo que no, no. Es que es beso, beso sí, pero beso en la nalga no, pero coito, porque encima es todo súper coitocentrista. A lo mejor sexo oral no es infidelidad, pero ya si hay coito, o sea, si hay penetración, entonces ya sí. O sea, es como, vamos, yo, de verdad, todo el mundo debería ver una vez en su vida alguna edición de la Isla de las Tentaciones, porque eso es una experiencia antropológica de verdad trascendental, épica, épica, épica. Pero bueno, hablando de series de televisión que hablan de infidelidad y un poquito más elaboradas que La Isla de las Tentaciones, tenemos ahora una de las series número 1 en Netflix, que ya sabéis que es Machos Alfa, que habla un poco de las relaciones, pues bueno, hoy en día, ¿no? De relaciones abiertas, de infidelidades, de cómo la afrontan hombres y mujeres, y se ve, bueno, pues la verdad es que da para debate. No sé si os gustará, desde luego os haréis unas risas, pero abre el debate, ¿no? Y quería preguntarte, aunque creo que has dicho ya algo al inicio del podcast, ¿quiénes son más infieles a priori, según las estadísticas oficiales, los hombres o las mujeres? Pues fíjate que tradicionalmente, ¿no?, y yo creo que esta pregunta se la pueden hacer nuestros oyentes, ¿quién ha sido más infiel? De entrada yo creo que muchos piensan en el hombre, ¿no? Y tradicionalmente por el tipo de labor y trabajo que se realizaba, ¿no?, pues sí que ha sido un poco así. De hecho, hay estudios no tan antiguos como uno del 2005 de Allen que sí que señala que dentro de lo que son parejas heterosexuales, los hombres tienen mayor probabilidad de participar en una infidelidad que las mujeres, ¿no? Pero
lo cierto es que ahora, conforme han ido cambiando, ¿no?, en cuanto a la mujer se ha incorporado mucho más a la actividad laboral fuera de casa, pues estas cifras parece que se han igualado, ¿no? Por lo menos en países como el nuestro, ¿no? Es cierto que a lo mejor en otras sociedades o en otras culturas puede ser que se sigan encontrando, por supuesto, diferencias, pero bueno, estamos ahí muy, muy a la par y eso tiene que ver con que las mujeres, ¿no?, se han incorporado al mundo laboral, por tanto, pasan más tiempo fuera de casa, además tienen mayor independencia financiera, ¿no? Y por tanto más oportunidades para la infidelidad. Totalmente, totalmente. Y por cierto, ya centrándonos en la infidelidad como tal, una vez que imagínate que nos han sido infieles a nosotros, ¿no? Porque muy probablemente, bueno, este episodio a lo mejor lo va a escuchar gente que ha sido infiel y que quiere restaurar esa pareja o no, pero bueno, supongo que muchas veces tiendes a escuchar este tipo de conocimiento, ¿no? O de información cuando eres víctima, bueno, entre comillas víctima, cuando has sufrido una infidelidad por parte de tu pareja. Entonces, ¿cómo es ese duelo, no? ¿Realmente se pasa por un duelo? Entiendo que sí, después de que nos sean infieles nuestras parejas. ¿Y cómo es? Claro. Bueno, esto también puede variar mucho, porque puede ser que te hayan sido infiel y que por el tipo de relación que tú estableces, esto lo tengas como, ¿no? Bueno, o sea, según cómo haya sido la situación, lo aceptes de una manera u otra y quieras seguir en esa relación y no llegue a haber tanto un duelo. O sea, al final, el duelo ya hemos dicho en otros podcasts que no es solo, si pensamos en duelo, solemos pensar cuando hay un fallecimiento de alguien, ¿no? Pero realmente el duelo es un concepto más amplio que se refiere a una pérdida, a una pérdida de un vínculo emocional. Claro, aquí puede ser que esa infidelidad te haya llevado a una separación o un divorcio, por tanto hay un duelo en cuanto has perdido ese vínculo con esa persona, pero aunque no te hayas separado o divorciado, también podría aparecer un duelo en el sentido de que te has sentido traicionado y de repente te sientes totalmente inseguro, ¿no? Es como si hubiera perdido la confianza de alguien, ¿no? Es un golpe fuerte de repente sentirte, bueno, pues eso, dañado, herido, ¿no? Con una cicatriz en el alma, ¿no? Sí, Digamos sí, que y profundamente decepcionado, ¿no? eso Porque... eso mm, es, claro. Al final, si pudiéramos imaginar la relación con la otra persona como más o menos profunda, oye, porque no todo el mundo llega a ese nivel de profundidad y de conexión con sus parejas, pues al final, cuanto más estrecha es esa conexión, aunque ya de entrada se presupone que si estás en pareja es muy estrecha, pues más fuerte no va a ser esa vivencia de duelo. Y por eso, efectivamente, recuperarse de una infidelidad sí que implicaría de alguna manera pasar por esas etapas del duelo, de la fase de negación, ¿no?, de no creerme lo que ha pasado, pues también va a depender mucho si me lo ha contado mi pareja o me he enterado por otra fuente. Puedo experimentar ira, ¿no?, depresión, de venirme muy abajo y finalmente con el tiempo pues llegar a la aceptación o no, ¿no? Dependiendo un poco si hemos decidido tomar cartas en el asunto y arreglar esa relación o he dado el paso de romper porque no puedo tolerar esta situación que se ha dado, que además, claro, eso, pues que podríamos hablar de tantos tipos de infidelidad, que no será lo mismo, pues una que me tocó ver a mí en consulta, que era una chica, que la infidelidad consistía en haber tenido una vida en paralelo, incluso haber tenido, aparte de que con su pareja tenía 2 hijos, pues con su nueva pareja se quedó embarazada y a su pareja, ¿no? O sea, digamos que con su amante se quedó embarazada, pero ella mintió a su pareja diciendo que ese embarazo era de su pareja. buah, Y entonces el niño nació y la pareja con la que ella estaba pensaba que ese hijo era suyo. Durante 3 años, que 3 años después ella decidió decir la verdad. Pues claro, estamos hablando de un caso, ¿no? O una sea, traición mantenida, consistente, y de lo que esto constante, con implicaba a los mentiras. hijos, con todo lo que implica esto, y esa tercera persona que además seguía en la relación con ella, sabiendo que era el padre biológico. Bueno, pues como os podéis imaginar, vemos casos de lo más complejos, ¿no? Desde esto al simple hecho de pillar un mensaje en un WhatsApp, pues un poquito más elevado de tono de la cuenta, ¿no? Sí, Eh, al final es todo cómo tienes tú estructurados a qué comunicación y a qué acuerdos, porque todas están los acuerdos prematrimoniales y están los acuerdos de pareja, ¿no? Y al final hay muchas parejas que llegan con el tiempo a abrir la relación o están en una pareja abierta y ahí ni siquiera se puede considerar infidelidad, ¿no? Había una escena en Machos Alfa muy curiosa en la que había una pareja que ¿De él... machos alfa qué es? Perdona. Machos Alfa es la serie esta que te digo que habla de relaciones que está de moda ahora, es una serie española que Ah, está... que las vale, perdona, parece que perdona. les, Acabas de decir, es que parece que antes me les he quedado estoy con lo de la haciendo Isla de las Tentaciones promoción, y me he pero no, no. despistado. No, no, y en esta serie hay una de las parejas que él llevaba toda la vida poniéndole los cuernos a ella
es pues un poco similar a lo que tú has dicho, ¿no? Una vida en paralelo con una compañera de trabajo con la que se acostaba frecuentemente de una forma habitual, pero resulta que su pareja, un día, que es una chica moderna, abogada, que trabaja fuera y que, bueno, pues que iba a decir empoderada, pero no, simplemente informada, pues le dice, oye, mira, cariño, para que no terminemos como dos primos de Cuenca, estoy pensando que podríamos abrir la relación y así tener experiencias pues sexualmente con otras personas, siempre consensuándolo, claro, y él se pone histérico y le parece una aberración, para que veas un poco, o sea, él le parece una aberración que su chica le esté pidiendo eso, cuando él ya estaba viviendo una relación abierta, lo que pasa era que era una relación abierta que él había decidido las condiciones y mintiendo, ¿no? Entonces, bueno, sí, todo depende de cómo hablas las cosas con tu pareja, pero sí que es verdad que Sí, cuando... y a veces incluso no habladas, pues por la forma de ser, uno se entiende, ¿no? Es como si fueran, son acuerdos tácitos. Sí. Pero bueno, yo creo que lo que se suele hablar, o sea, yo creo que la gran mayoría de la gente presupone que su pareja no va a tener relaciones fuera del matrimonio, suponiendo que estén casados fuera de la pareja o fuera del matrimonio, pero generalmente lo que se suele hablar es cuando quieres tener una relación abierta, ¿no? O sea, ahí sí que lo ponemos sobre la mesa, es como si hubiera un acuerdo tácito de que a nadie le gusta o a la gran mayoría no le gusta o, no, o cree o que no le gusta o cree que no lo sabría llevar o cree que no sería beneficioso si además tienen hijos, porque habrá parejas que tengan hijos, otros que no los tengan, ¿no? Habrá gente que le parezca bien bueno, más que la infidelidad, que le parezca bien tener una relación abierta, pero a lo mejor, ¿no? Yo tengo conocidos que dicen, pues a mí me parecería bien, pero sé que al final no lo sé llevar, porque cuando lo he intentado, pues me he puesto celoso y me ha generado mucho malestar, me ha generado inseguridad, se ha perdido conexión, ¿no? Entonces, bueno. Es muy difícil. Hemos pasado de la clásica, yo siempre hago la comparación de la vida laboral y la amorosa. En la vida laboral hemos pasado de un trabajo para toda la vida, ¿verdad? Que era como algo súper común en la generación de nuestros padres y no se planteaban más que eso y ahora estamos con una alta tasa de rotación en los trabajos. De hecho, ya grabamos un programa, un episodio hablando de la gran renuncia laboral. Y yo creo que con las relaciones está pasando lo mismo. Hemos pasado de una monogamia, digamos, vitalicia, ¿no? Para toda la vida. Ahora estamos viviendo una monogamia encadenada. La gente sabe que a lo largo de su vida puede tener varias relaciones monógamas que va encadenando cuando una se rompe, pero pues en paralelo a esto también va surgiendo nuevos modelos de relación que no son monógamas, ¿no? Y todo esto pues lo sabremos en el futuro. Pero volviendo a estas personas a las que les han sido infieles, no se lo esperaban porque lo habían asumido, incluso lo habían hablado con su pareja, ¿qué síntomas podemos experimentar? Esto tiene que ser súper doloroso, ¿verdad? Claro, oye, te estaba escuchando hablar y digo, tú y yo aquí estamos hablando un poco desde la concepción más tradicional de relación de pareja, generalmente heterosexual y Claro, generalmente somos hombre. aquí que cada uno que escuche este podcast desde su forma de entender las relaciones, por favor, que lo adapte y lo acople a su experimentar y vivir, ¿no? Sí, Relaciones de no, pareja. Esto, efectivamente, estamos sobre aquí hablando pues, sí, desde una también posición más. también estamos hablando un poco más generalizadamente porque en el episodio de sexualidad estuvimos repasando muy bien todo esto. Estuvimos hablando de lo que es el sexo, lo que es el género, lo que es la orientación sexual y lo que es la orientación relacional, que no son lo mismo, ¿vale? Entonces tú puedes tener un sexo, identificarte con otro género, que sexualmente te guste mantener relaciones con personas de tu mismo género, sí o no, y luego la orientación relacional. Tú puedes ir hacia una relación monógama, monogamia encadenada, poligamia, jerarquía, o sea, anarquía relacional, bueno, que hay muchas opciones de pareja, ya las estuvimos repasando y por eso estamos un poco yéndonos a lo que de momento parece lo más común, pero que ya te digo yo que en el futuro yo creo que no lo va a ser para nada. Ese de anarquía relacional. Y yo que me alegro. El otro día estábamos los típicos baby boomers, porque bueno, nosotros no somos baby boomers, pero casi, y estábamos allí cenando todos, que mis amigos somos todos 40 y largos, 50, todos allí hablando de los jóvenes como y diciendo todos, bueno, a mí es que no me gustaría estar en su pellejo, porque qué lío tienen. Y digo, mira, ¿cómo que qué lío? Lo que tienen es una suerte que se permiten experimentar con su sexualidad mucho más que nosotros, se permiten no asumir que van a tener que ser heterosexuales o homosexuales, se permiten experimentar y a mí me dan una envidia que no puedo con ella. O sea que muy bien todo. Me lo dicen a mí mis pacientes de 90 años que dicen, es que los tiempos, qué envidia me dan los chicos jóvenes, me decía un hombre hace poco, me decía, es que claro, tienen tanta variedad, tanto acceso. Variedad.
Me hacía A mucha ver, gracia. Bueno, vamos bueno, a volver a lo que me preguntabas, ¿no? ¿Qué síntomas se experimentan ante una infidelidad? Porque esto es interesante, tanto en cuanto al final, ¿no? Bueno, pues en general se tiende a experimentar un huracán de emociones, ¿no? Que pueden ir desde la desesperanza y la desesperación, ¿no? Hasta sentimientos de soledad, de dolor, de ira, ¿no? En fin, y que además es como un tsunami, ¿no? Porque esto puede ir cambiando. Y también lo que hemos observado es que algunas de las reacciones que experimentan algunas personas y con bastante frecuencia, se observan reacciones de estrés similares al trastorno de estrés postraumático. O sea, algunos síntomas son compatibles con este, ¿no? Pues aparecen pesadillas, pensamientos obsesivos, ¿no? Esa rumiación constante de no poder quitármelo de la cabeza, inseguridad, ansiedad, ¿no? Que puede llegar a ser muy invalidante, hipervigilancia, una tremenda labilidad emocional, ¿no? Por labilidad nos referimos a mucha inestabilidad, inestabilidad emocional, a muchos cambios de humor, ¿no? Y rápidos en el tiempo. Y es que dicho trauma, ¿no? esa sensación, ¿no? De estrés agudo y traumático está relacionado principalmente con lo que hemos mencionado antes, ¿no? Esa pérdida de confianza y de seguridad en la relación, ¿no? Es como de repente me siento totalmente en algo ¿no? Es como cuando tú estás en tu casa y en tu hogar, donde te sientes seguro, es tu espacio de seguridad. Si entran a robar, de repente tenemos una vivencia ¿verdad? Como de invasión y de repente sentirme fatal, ¿no? Pues es una vivencia parecida, ¿no? En ese sentido, y que tiene que ver con la pérdida de confianza y de seguridad. Y bueno, pues eso, pueden aparecer desde estos síntomas emocionales que hemos mencionado hasta comportamientos que vistos desde fuera, ¿verdad? Pueden resultar incluso irracionales, ¿no? Reacciones totalmente a veces inesperadas. Y es que, bueno, aquí lo que está fluyendo es ese apego y ese vínculo que yo he hecho con esa persona, ¿no? Empieza como, bueno, se tambalea de entrada, ¿no? Porque parece que eso, que pues, ya no me siento seguro, me siento traicionado, ¿no? Entonces aparece como una ambivalencia en el apego. Hay un autor muy famoso que yo creo que hemos mencionado en algún podcast que se llama Bessel van der Kolk, que ha escrito el libro de El cuerpo lleva la cuenta, que es un libro que yo recomiendo a todo el mundo porque es fantástico. Es un libro arduo y denso, pero muy interesante, ¿no? Sobre todo lo que tiene que ver con mente-cuerpo y con muchos temas más. Bueno, este autor dice que en la infidelidad, dice, el terror aumenta la necesidad de apego, ¿no? El sentirme de repente muy mal, de repente necesito como otra vez estar muy cerquita, o sea, como hay por un lado es como me retiro, pero necesito estar otra vez apegado, incluso si la fuente de consuelo es también la fuente del terror, ¿no? Es decir, que aunque yo te rechace y eres el que me estás generando malestar, necesito estar apegado a ti, porque es la forma de consolarme, es que necesito que me digas por qué ha pasado esto, ¿verdad? Necesito estar contigo, pero al mismo tiempo te rechazo ¿no? Y te quiero lejos. O sea, te quiero cerca, pero te quiero lejos, ¿no? Y esa es la guerra en la que se encuentran pues, las personas que se han sentido traicionadas o que se han visto involucradas en una infidelidad, ¿no? Ese te amo, pero te odio, te necesito cerca, pero no soporto estar en la habitación contigo, ¿no? Y todo esto es lo que hay que manejar, bueno, pues cuando algunas de estas personas no vienen a consulta o van a iniciar una terapia, pues es el manejar esa ambivalencia del apego, ¿no? En la que están experimentando y que al final necesitan tiempo, ¿no? Porque, justo. Y pues como un necesitan duelo, como hemos hablado otras veces, no es que de repente de la noche a la mañana voy a estar bien y voy a poder digerir. Yo siempre uso la palabra digerir porque esto necesita sus tiempos, ¿no? Y no podemos acelerarlo. totalmente, tú lo has dicho lo has dicho perfecto y llevas toda la razón, pero sí, yo creo que el gran mensaje y el gran resumen es el tiempo y luego permitirse estar mal. Eso eh, es. y sobre todo el contacto cero, que yo creo que funciona bien, porque efectivamente la tendencia natural es a refugiarte en esa persona que te ha hecho daño porque estás acostumbrado a que sea tu refugio, ¿no? Pero en este momento te toca que el refugio seas tú mismo y Claro. entonces te toca volver a ti. Yo cuando he pasado algún duelo de pareja importante, me puse un lema que era como las 4 patas de una mesa, que era amigas, que yo creo que es básico, rodearte de otros círculos. O sea, no solo existe esa persona, tienes un montón de amigos y amigas deseando ayudarte y además en el momento que te muestras vulnerable aún tienen más ganas de ayudarte. Ya hemos hablado de cómo mostrar esa vulnerabilidad hace que los demás, o sea, hace que tú la aceptes y además los demás quieran ayudarte.
Luego, olvidar, contacto cero, con terapia, incluso con medicación si hace falta, nos podemos permitir que a lo mejor si no podemos dormir porque tenemos pesadillas, pues nos prescriban algo, no pasa nada. Autoestima, hay que trabajar un poco, ¿no? Yo, por ejemplo, en todas las rupturas me he leído muchos libros de Walter Rizzo, ¿no? De cómo estos libros de enamórate de ti, ¿no? Trabajar esa autoeficacia, que ya sabemos que la autoeficacia, mira, esta mañana lo leía, que la autoeficacia no es exactamente lo mismo que la autoestima. La autoeficacia es cuando eres capaz de conseguir cosas, que la autoestima es un concepto mucho más transversal y más amplio, ¿no? Pero en esos momentos de duelo, el conseguir pequeñas batallitas cada día, ese trabajar esa autoeficacia es muy buena. Y luego ya la última pata de la mesa, que es novedad. Hacer todos los días algo nuevo. Yo me proponía, digo, bueno, pues hoy, como dice mi hermana, voy a ir al trabajo por otro camino, o voy a apuntarme a un deporte diferente, o voy a ir a comprar a tal sitio. O sea, algo que todos los días te haga pues tener un punto de novedad, ¿no? Vale, Así que... muy bien, las 4 patitas de la mesa nos han venido muy bien. Lo único, matizar, Ana, que claro, aquí estamos hablando, bueno, tú has dicho lo del contacto cero, oye, hay gente que va a terapia para arreglarlo y entonces ya no hace contacto cero, hace contacto, inmersión de nuevo y a ver cómo trabajamos esto, ¿no? Pues fíjate, esto la que sabes eres tú, pero yo creo que el contacto cero funciona porque incluso, fíjate, si ha sido una infidelidad, yo creo que los dos necesitan un poquito de tiempo también para trabajarse ellos mismos. Yo muchas veces, no sé qué opinas tú, pero yo que he hecho terapia de pareja y no me ha funcionado, no sé si es mejor muchas veces hacer cada uno terapia individualmente un tiempo y luego juntarse y trabajar juntos, ¿no? Pero justo en ese momento, como tú dices, que es un estrés casi postraumático. Desde luego que el que va a terapia tiene que ir, porque no siempre el que va a terapia va con intención de arreglar nada, ¿no? Yo como a veces nos reímos porque vienen en parejas, bien como si fuera aquello un ring para boxear, a ver quién gana, o sea, ¿no? Para pelear ahí, yo voy a ganar, o sea, esta batalla que es frente a un abogado neutral o un árbitro neutral que es el terapeuta, aquí a ver quién gana la batalla, ¿no? Por eso te digo que... venir así. Y otras veces... bueno, pues si vienes en terapia individual, a veces también el sujeto, más que querer avanzar inconscientemente, muchas veces viene a demostrar, ¿no? Que todo el malestar viene de la pareja, ¿no? Sí, Como en plan acusatorio. Sí, sí. Hay que encontrar culpables y no soluciones. Sí, Eso por es, eso decía que queremos quizás... buscar culpable porque es lo que nos va a producir alivio, es cómo quiero que esta persona se humille y sienta tanto dolor como he sentido yo, y por eso en realidad es una reacción un poco pues bastante extendida, ¿no? Porque claro, es que yo en ese momento no quiero arreglar, yo lo que quiero es repararme y necesito criticar a esta persona para, ¿no? Claro, por eso digo que esa parte de la ira, porque yo me acuerdo cuando tuve una ruptura de pareja que hice terapia y me decía el psicólogo, ¿estás ya en fase de la ira? Y yo, pues no, aún no siento ira. Y me decía, pues seguimos, como diciendo, tiene que llegar la ira, tienes que querer casi no matarle, pero vamos, insultarle, ¿no? Y desearle lo peor. Entonces, pues si esa fase de ira, que es una fase natural del duelo, ¿no? Junto con la aceptación, el dolor, la tristeza, etcétera, si no la pasas, pues como está pasando Shakira... Yo te iba a decir que yo pues no he seguido muy de pasas cerca en las pareja... canciones de Shakira, solo sé que tiene 3. Hay una que se puso además muy de ejemplo en redes sociales, que se ponía de ejemplo de alguien que había hecho terapia y que de alguna manera, pues, bueno, la ponían como algo ejemplar, que era la canción de no fue culpa tuya ni fue culpa mía, fue culpa de la monotonía, ¿no? Como que ella no intentaba buscar culpables, sino que lo achacaba pues a un destino, ¿no? Pero luego vino esta tercera canción, que no sabemos si la hizo desde la ira o no. Yo sé que hay profesionales que han hablado de las fases de Shakira, pero ahí no vamos a entrar, porque, bueno, aparte es que además, en caso de que fueran esas fases, ¿no?, a las que se referían, no tienen, por cierto, que ir siempre en el mismo orden, que eso también lo hemos contado en este podcast. Justo. ¿Vale? Y no, y a veces pasas por las 4 fases del duelo durante el mismo día. También, y ahí, mira, aprovechamos para recalcar que cuando estamos viviendo una situación así, una situación tan difícil y tan dura, pues que nuestro patrón de respuesta no es necesariamente ni patológico, ¿verdad?, ni intencional, que a veces nos pueden hacer sentir así, como se te ha ido la olla, ¿no? Nos dicen, no, es que estás mal, o lo haces a propósito para tal, o para esto, o para lo otro. No, pues vamos a aceptar que ahí puede aparecer, además que cada uno somos un mundo, y ya hemos visto que hay miles de tipos de infidelidades, y cada uno venimos con nuestros, ¿no?, nuestra historia personal y nuestras experiencias vividas, que por tanto las respuestas pueden ser muy variadas y podemos aceptarlas como adaptativas y normales, y cada uno lo batalla de una manera diferente, igualmente aceptable. Estaba escuchando aquí de fondo que si hubiera una canción que refleja un poco la aceptación, yo creo que es la de Miley Cyrus, ¿no? La de Zaure.
La de Flowers. Bueno, más que la aceptación refleja el autoamor, ¿no? El amor propio. Pero bueno, vamos a seguir, que nos vamos por las ramas. Tenemos que hablar de qué hace que seamos más o menos infieles. Sí, porque lo Porque hemos introducido al principio, pero no hemos mencionado todas las variables, ¿no? De hecho, la mayor parte de los estudios ponen el foco en 3 variables principales. La satisfacción con la relación de pareja que tienen, el estilo de apego del adulto que tienen, ¿no? Ya sabéis que hablamos, bueno, en realidad el apego del adulto generalmente es el apego que hemos tenido, el estilo que tenemos es el que hemos tenido en nuestra infancia, que lo proyectamos y lo llevamos hasta la vida adulta. Es decir, cómo nos hemos relacionado con nuestros padres va a determinar en gran parte cómo nos relacionamos en la vida adulta. Y las actitudes hacia la infidelidad, ¿vale? Repito, satisfacción con la relación de pareja, estilo de apego y actitudes hacia la infidelidad. Actitudes en el sentido de que habrá gente que considere que tenga una actitud abierta, ¿no? hacia este concepto y gente que tenga una relación, ¿no? Una concepción más cerrada. Pero bueno, habiendo sido estas las 3 variables más estudiadas, en realidad podemos hablar de más factores, ¿no? Yo un poco revisando distintos artículos, fíjate que mencionan un montón de factores individuales que pueden predecir la infidelidad, ¿no? Por ejemplo, se ha visto que a más neuroticismo parece que podría haber una mayor tasa, ¿no? El neuroticismo como esa vivencia o esa tendencia a angustiarnos, ¿no? Con una mayor facilidad hacia el malestar, ¿no? Luego, los antecedentes de infidelidad. Haber pasado ya por una situación de infidelidad parece que nos predispone. También el número de parejas sexuales antes del matrimonio. Haber tenido más parejas, pues parece que nos haría más proclives a la infidelidad. El experimentar malestar psicológico, es decir, que la gente que experimenta mayor malestar también podría estar más expuesta a la infidelidad. La orientación del apego, hemos mencionado aquí el apego por encima, pero ya sabéis que distinguimos principalmente entre apego seguro y apego inseguro, pues tener apego inseguro nos predispondría más a la infidelidad. También el consumo problemático de alcohol o de otras drogas ilícitas. Y por último, aquí otros factores que tengo apuntados es las actitudes permisivas hacia la infidelidad, ¿no? Que eso, bueno, ya lo hemos mencionado. O sea, en general, tener una disposición a tener relaciones ocasionales y entenderlo como algo compatible, ¿no? En una relación estable, pues eso pues, evidentemente me va a hacer más proclive a ello. Y ya pues otras, como ya hemos mencionado, ¿no? Esa necesidad de experimentar novedad o de experimentar cosas que no hemos experimentado hasta la fecha. Bueno, pues nuestros rasgos más o menos narcisistas, en fin. o sea, todo esto son factores individuales de la persona que es infiel, ¿no? Pues un perfil así un poco neurótico, que ya ha sido infiel antes, que ha tenido muchas parejas sexuales antes de casarse, ¿no? Claro, Que además... no podríamos lanzar un prototipo uniendo todos estos puntos, por lo que hemos dicho, porque al final la mayor parte de los estudios tienen bastantes limitaciones, pero son como ítems. O sea, de hecho, uno de los objetivos de los estudios es poder relacionar efectivamente unas variables con otras. O sea, esta especie de asociación que estabas haciendo tú mental, el ver Claro, si yo las ya personas... estaba poniendo, no, yo Eso estaba que tú poniendo estabas cara. hilando, no, pero estaba muy bien, tú estabas sacando un perfil, ¿no? Estabas haciendo una radiografía del infiel. Tú has dicho, el infiel es con rasgos neuróticos, con un apego inseguro, experimenta malestar, consume más drogas, alcohol, no. habla muy bien o sea, tiene actitudes más permisivas hacia las infidelidades de Claro, otros. Yo ya le había puesto, claro. vamos, yo ya tengo algún amigo así, ¿eh? Bueno, pero lo cierto es que si nos damos cuenta, y todos tenemos amigos que han sido infieles, amigos o amigas que han sido infieles y no responden a este perfil, y por eso mismo repito que los estudios están intentando ver la relación de unos ítems con otros, ¿no? Luego, efectivamente, estos serían como factores más individuales y luego estarían otros más relacionales que puedan tener que ver con la satisfacción que tienen con la relación de pareja, es decir, una peor satisfacción obviamente me va a predisponer más a una infidelidad, o una falta de compromiso, ¿no? Esa palabra clave que es el compromiso, que es fundamental en las relaciones de pareja, y si no hay un compromiso tácito, bueno, no tácito en esa relación, pues voy a estar también más expuesto. Y luego las otras dos que ya hemos mencionado, ¿no? Parece que la religión, o no tanto la religión, fíjate que hay un artículo que dice ver la Biblia como la palabra literal o inspirada de Dios, así lo definen en ese artículo, se asocia con reducciones de infidelidad de un 38 a un 24%. Y bueno, y luego el uso de Internet, que hemos visto que con este ocurría lo contrario, ¿no? Así que... Claro, o sea, que hay unos factores individuales y unos factores relacionales, de cómo es tu relación de pareja, efectivamente también influye más. Es inevitable pensar, cuando has hablado de la religión, en una pareja muy de moda por las infidelidades ahora, como la de Tamara Falcó e Íñigo Loniega,
pero, Claro, es que pero tenemos un montón de temáticas en prensa justo en estas fechas, bueno, ¿eh? es que Porque es... además, corrígeme si me equivoco, pero el día que salió la canción de Shakira, esta última, de Claramente, era el mismo día que se reconciliaban Tamara Sí, Falcó y Tamara Íñigo y Íñigo, Loyola, pero ¿no? no les hizo ni caso nadie, porque aquello fue, o sea, ¿te acuerdas? Hubo un tuit de Jordi Évole que yo me partía el día que salió lo de Shakira y Piqué, que creo que era un lunes, que decía, por favor, que declaren el día de hoy festivo para que podamos seguir hablando del tema de Piqué y Shakira sin tener que trabajar, como diciendo, no puede ser que hoy haya que trabajar, o sea, es que era imposible hablar de otra cosa. Pues la pobre Tamara que anunció su reconciliación y su boda, olvídate, no se enteró ni Peter Pan. Bueno, sí que nos enteramos que al final, fíjate, yo que me entero poco de estas cosas, me enteré de lo de Tamara. Bueno, nada, pues hablando un poco que has hablado del apego, ¿nos explicas un poquito los tipos de apego? Que hay mucha gente que con esto tiene confusión. Sí. Mira, y antes de contar los tipos de apego, vamos a ver un poco a qué se, ¿no? O sea, bueno, primero es que quiénes son los estudiosos de esto y cómo lo relacionan con las relaciones de pareja, ¿no? La teoría del apego fue formulada principalmente por John Bowlby, ¿no? Bueno, entre muchos otros que luego han trabajado en este campo y que es extensísimo, pero no es el motivo de nuestro podcast y bueno, yo creo que este es el más conocido, ¿no? Y este lo que viene a decir es que tenemos una necesidad humana universal de formar vínculos, ¿no? Vínculos afectivos y estrechos hacia otras personas y a los que recurrir ante situaciones de sufrimiento o estrés. Y a nivel general, el apego se constituye en base a un patrón, ¿no?, de emociones, pensamientos y comportamientos o conductas, ¿no?, que organizan nuestra actividad como seres humanos a lo largo de la vida. Y este sistema de apego, que tiene sus propias bases biológicas, ¿no? Es decir, que parece que desde un punto de vista biológico permite la aproximación del niño con su cuidador, ¿no? Y que garantiza, por tanto, el desarrollo de ese niño y el desarrollo adecuado de ese cerebro, ¿no?, para que evolucione y vaya conformándose a lo largo del tiempo. Pues bien, si bien estas teorías del apego se centraron principalmente en esas relaciones tempranas, ¿no?, de cuidador principal, mamá principalmente, pero también papás, ¿no? Eso pues se utilizaba en las etapas infantiles, luego se ha trasladado al amor de la pareja, ¿no?, a las relaciones de pareja, sosteniendo que el comportamiento del adulto en estas relaciones viene de alguna manera modulada o muy determinada por esas relaciones de apego que tuvimos en la infancia, ¿vale? O sea, podemos decir que aquello que vivimos va a determinar en gran parte cómo yo me relaciono con mi pareja. Y eso, ¿por qué? ¿Qué es lo que observaron? Pues vieron que un adulto mostraba un deseo hacia la proximidad con su figura de apego en situaciones de malestar. Por ejemplo, se veía que el adulto sentía bienestar ante la presencia de esa figura, ¿no? O sea, me siento mejor cuando estoy con mi pareja. Y además veían que, que aparecía mayor ansiedad si esa persona o esa pareja no estaba accesible. Algo similar a lo que vemos con los bebés, ¿no? O sea, por eso se hace ese paralelismo con respecto al apego. Y bueno, pues lo que se ha visto es que aquellas personas, ya si nos vamos un poquito a los tipos de apego, podemos distinguir principalmente entre lo que es un apego seguro y un apego inseguro. Pues bien, aquellos sujetos que han tenido padres que han sido cálidos, amorosos, ¿no?, en los que podían confiar y que eran una fuente de apoyo emocional, tienden a lo largo del tiempo a formar un apego seguro, ¿no? El apego seguro lo tiene como un 60% de la población, ¿vale? Es decir, el apego inseguro lo vemos también en un porcentaje elevado. No quiere decir que sea patológico, simplemente es distinto, ¿no? Y va a determinar cómo nos relacionamos. Vale, y entonces dentro de lo que es este sistema de apego, pues claro, tenemos ese otro apego que he mencionado, que es el inseguro, ¿no? Y dentro de este tenemos fundamentalmente uno que se conoce como evitativo y otro que se conoce como ansioso, ¿vale? Y luego estaría el disregulado, ¿no? Que ya entraríamos, ahí sí que entraríamos más en trastornos mentales, tanto en cuanto esto sí que, digamos, nos lleva a grandes dificultades relacionales y no vamos a entrar en eso. O sea, cuando hablemos de apego inseguro aquí en el podcast nos vamos a referir fundamentalmente a ese apego inseguro, sobre todo al evitativo y al ansioso. Y en ¿Cómo se estos, pues incorporan parece... eso? Sí. ¿Cómo se comportan en la relación el evitativo y el ansioso? Vale, O, pues mira, parece que en las personas con un apego evitativo tienden a sentirse más incómodos ante la cercanía de alguien que intenta intimar con ellos, ¿no? Y esto les lleva a hacer frente a los sentimientos alejándose de su pareja, ¿no? Por así decir, podríamos decir que además que tiende a repetirse que estas personas tienden a ser más suspicaces, más escépticas, más retraídas.
se sienten incómodas, ¿no? Intimando con otros y les cuesta en general confiar y depender, ¿no? Les cuesta mucho depender del otro, ¿no? Valoran la autosuficiencia y tienen miedo a ser rechazados, ¿no? Así que eso podría ser como un poquito el cuadro de un patrón evitativo. En cambio, las personas con una alta puntuación en un apego ansioso, lo que tienden es a experimentar ambivalencia, ¿no? O sea, hay cambio continuo, ¿no? Con una coexistencia tanto de deseo de estar cerca como de evitar el rechazo, ¿no? Y de estar un poquito lejos. Dudan, por tanto, de que puedan ser queridos, ¿no? Tienen como una visión idealizada de los otros y además tienden como a decepcionarse fácilmente con respecto a las otras personas. Parece que además en el apego ansioso buscan relaciones cercanas muchas veces como para elevar su autoestima, ¿no? Y entonces se tiende a relaciones un poquito más de dependencia. Y estas personas pues pueden tender a sobreinterpretar las emociones y las conductas de los demás y por tanto estar como más hipervigilantes, ¿no? Como si estuvieran más angustiados y con un miedo constante a que pudieran ser abandonados, ¿no? Y como muy reactivos, ¿no? El evitativo estaría como más retirado en general, como con esa necesidad de ser autónoma y de de no necesitar al otro, mientras que en el ansioso vemos un poquito más esa ambivalencia y ese malestar que surge cuando me siento retirado, ¿no? Jo, Cuando pues estoy se retirado. junta un evitativo con un ansioso. Bueno, El, el ansioso, leyendo un poco entre líneas, sacando sus conclusiones, ¿no? Intentando. Buah. claro, a ver, yo, la gente que se dedica al estudio de este campo, ¿no? Efectivamente analizan, ¿no? Cómo es la relación de unos con otros, porque al final, claro, cada uno traemos nuestra mochila de cómo nos hemos relacionado con nuestros padres, pero esa historia individual de repente se convierte en una historia en donde interactuamos dos personas, ¿no? O al menos dos personas, ¿no? Y entonces el nuevo sistema, ese sistema conformado entre dos, pues tiende a establecer sus propias pautas de interacción, ¿no? Y entonces, bueno, pues todo lo que puede surgir ahí, pues también se está estudiando, ¿no? O sea que, bueno, yo creo que es un campo muy, muy, muy amplio que da Sí. para mucho y Tenemos sería que muy hacer un interesante pues hablar con gente que se dedica a esto y a la terapia de pareja, porque, bueno, Tenemos es fascinante. tenemos pendiente, y perdón que te he cortado, tenemos pendiente el podcast de tipos de terapia, que yo aún me lío que sí, cognitivo-conductual, cognitivo-conductual, perdón, y muchas más, y tipos de apego, ¿vale? Y profundizamos un poquito en el apego, en los tipos de apego y cómo se relacionan entre ellos. Pero para ir terminando el podcast, tenemos que hablar de la pregunta del millón. O sea, ¿realmente se puede recomponer una pareja o uno mismo después de una infidelidad? ¿Se puede eso restaurar? Hay un plan, eso de segundas opciones, o sea, no segundas, ¿cómo es? Nunca fueron buenas, o sea, realmente podemos perdonar a nuestra pareja, volver a confiar, que yo creo que es lo más difícil, porque perdonar es fácil y eso te lo da el tiempo, y yo creo que perdonamos todos, pero se puede volver a confiar en esa persona y restaurar ese vínculo con esa pareja, Claro. y sobre todo qué hay que hacer, porque entiendo que esto es algo largo, ¿no? Claro, bueno, yo creo que sin duda alguna esto va a depender de muchas variables, pero que si hay una intención de que eso, ¿no? Pues de querer realmente reconciliarse y volver a confiar, pues sí que se puede, ¿no? Y es el fundamento también de la terapia de pareja. La buena noticia es que esa ambivalencia de la que hemos hablado, del apego, ¿no? Ese querer o no querer, querer tenerte cerca, pero al mismo tiempo necesitar tenerte cerca, especialmente es más fácil de superar si la persona que te ha sido infiel, ¿no? O sea, es decir, que si el que ha sido infiel está trabajando activamente para conseguir restaurar la confianza y la seguridad en esa relación. Claro, no, porque puede ser que yo, si he sido yo la perjudicada y me han sido infiel a mí, pues yo tenga intenciones de querer reparar esa relación, pero si la otra persona no asume también un rol activo, pues va a ser más complicado, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, recuperar esa confianza y esa seguridad, independientemente del rol activo, ¿no? Que asuma el otro, desde luego hay que aceptar que lleva unos tiempos como mínimos, ¿no? Hay cifras que lanzan algunos estudios que dicen que entre 6 y 18 meses, ¿no? Dependiendo del grado de trauma que esto me haya generado y la desconfianza que se haya provocado, ¿no? Y ese trauma, fíjate, Ana, que hemos empezado hablando un poco de él, es que claro, no es directamente proporcional a lo que aquí podríamos decir que es más o menos gordo. Es decir, yo aquí he puesto ejemplos, ¿no? De ese caso en el que a la pareja le ha sido infiel durante un montón de años, incluso ha mantenido relaciones sexuales, incluso se ha quedado embarazada de ese amante, ¿no? Y sin embargo, otra persona con algo aparentemente menor, es decir, una traición, aunque sea solo verbal,
sin que haya habido ni relaciones sexuales ni nada, la vivencia de trauma puede ser mayor. Es decir, que no necesariamente el acto en sí va a determinar el grado de trauma, ¿vale? O sea, al final el grado de trauma viene condicionado por otras variables, viene condicionado por las experiencias que yo he tenido en mi vida, pues eso, pues mi estilo de apego, pues mi forma de ser, por lo que yo haya pasado va a determinar que eso me impacte más o menos, ¿no? Incluso cronológicamente en una relación de pareja, a lo mejor si sucede, no es lo mismo que algo suceda, una traición en la fase de enamoramiento, que es como la fase de enamoramiento que casi has subido el Everest, pues caerte abajo desde el Everest cuando más enamorado estás y pegarte el ostión en el campo base, pues no es lo mismo que a lo mejor después de 20 años de relación en los que hay pocas relaciones sexuales, en los que puedes entender que esa persona esté buscando un poco de estímulo en ese sentido, en los que ya se comunica a lo mejor y se entiende mejor a la pareja. Quiere decir que cronológicamente también influye mucho el momento, ¿no? En qué momento está esa pareja Claro, es que podríamos tirar del hilo y sacar aquí miles de factores, ¿no? Y por eso siempre hay que individualizar los casos y contar con la vivencia y lo que ha experimentado ese sujeto o esa pareja y entender esa historia totalmente como individual y ajena al resto. Aunque fíjate que nosotras hemos hablado aquí, ¿no? De un patrón, de un estilo de apego, de cómo vive el que tiene un apego evitativo su relación, cómo lo vive el apego ansioso. Bueno, ya, pero este patrón no quiere decir que sea así, porque eso es como si tuviéramos un porcentaje de información de cómo se relaciona esa persona, pero luego hay muchas más cosas, porque es que para empezar las dos personas conforman, ¿no? Ese conjunto de pareja conforman ya algo totalmente nuevo. Así que nada, bueno, yo creo que desde luego sí que se puede recomponer uno, que esto lleva tiempo, que hay que tenerlo claro, que los profesionales que se dedican a trabajar, ¿no?, en terapia de pareja no tratan de corregir algo o estas emociones como si estuvieran mal, sino que uno de los objetivos principales es validar y entender que ese torbellino de sentimientos y de emociones es normal y es una forma, son etapas por las que pasamos, ¿no? Y que lo que vamos a ayudar es a sobrellevar esa situación y vamos a ver si podemos reconstruir reconstruir esa seguridad, ¿no?, y esa confianza en el otro y que es algo que nos llevará tiempo, ¿no? Así que bueno, yo creo que pues nos despedimos con optimismo para aquellos que quieren bueno, pues eso, superar esa infidelidad y reparar, pero habrá otros que digan, pues vamos, es que no hay nada que reparar, ¿no? Como decía Tamara en su... Una loba como yo no está para novatos, una loba como yo no está para tipos como tú. Efectivamente, y no vuelvan más. Ya que hemos empezado con Shakira, terminamos con Shakira, porque claro, decías, hay que aceptar que esa persona pues esté pasando por esa montaña rusa emocional, y es que es verdad. El otro día que Shakira también, aparte de alabanzas, ha recibido muchas críticas, también leía un meme que me hizo mucha gracia que decía, si todos los hombres de España se preocuparan igual por sus hijos que por los de Shakira... otro gallo nos cantaría, como diciendo, me dio la risa, porque es verdad, todo el mundo, los hijos, digo, mira, dejarla, que ella está también con su duelo, pero bueno, ya que no podemos poner la canción de Shakira porque nos cancelan, te voy a poner una versión que han hecho los residentes de último año del Ramón y Cajal, sobre la residencia, que solo un extracto, desde aquí un saludo a los R4 del Ramón y Cajal de dermatología, porque son brutales. El otro día estuvimos en un congreso de dermatología de R4 que terminan hablando de salidas laborales, y este es el vídeo, porque entre ellos hicieron diversos tipos de vídeos. Este es el vídeo que ganó y de verdad es que no tiene desperdicios. Voy a poner un trocito, a ver si se escucha, porque lo estoy poniendo con el móvil, ¿eh? La residencia es dura. Ya no lloras, impones dictadura. Que de derma hay trabajo. Mente, yo me veo en paro. Bueno, que de... Bueno, te partes con los porcentajes. Bueno, es muy específico, muy técnico. Si queréis, se lo podéis pedir a ellos, que es brutal este vídeo. A ver si lo cuelgan en YouTube y lo veis, porque es que es no parar de reír. O sea, no parar de reír. Que poner el texto, me ha parecido buenísimo. Bueno, el texto es que te partes. Mira, de adjunto tengo que Adela Simafre. Pública también. Euros por donde me ven. La estética la hago bien. De fiesta aquí en el Resident. Bueno, te partes. O sea, toda la canción sin parar de reír. Bueno, ganó el premio y la verdad es que animo a todo el mundo a que haga su propia versión de su duelo, que lo exprese. Shakira lo ha hecho así, lo ha expresado, ¿verdad? Su dolor cantando, compartiendo. Lo podemos expresar de mil maneras. Lo importante es que todo está bien.
nos tenemos que permitir estar mal y hacer cosas que nos hagan sentir bien. Claro, y que no juzgar al otro, ¿no? Porque efectivamente con lo de Shakira al final todos nos hemos lanzado a hablar, todo el mundo ha hablado y ha opinado y en el fondo qué poquito sabemos, ¿verdad? Qué poquita información tenemos para eso, pues para juzgar al final su relación, que si sus hijos, que si ha hecho esto, que si la suegra, bueno, ella sabrá, ¿no? Yo como mujer y como madre, yo también pienso, pues ya habrá informado a sus hijos de lo que tenga que informar, ya habrá dado los pasos y bueno, pues vamos a respetar que cada uno, pues, ¿no? Lo lleve a su manera, o por lo menos en los casos en los que no tenemos información no nos posicionemos tan radicalmente, porque una cosa es ya pues intentar reflexionar, otra cosa es que ya la asertividad con la que se habla y la sentencia, ¿no? con la que se habla de este tipo de casos de personajes públicos. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, lo de las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, va a ser el himno de una generación. y está bien también. Pero bueno, que pues nada, dejadnos vuestros comentarios, qué os ha parecido, queréis que hable más de estos temas y ya está, y nos dejamos de enrollar, que llevamos un montón de minutos, dejadnos alguna estrellita, algún comentario, nos estáis dejando un montón y de emails y de mensajes últimamente que yo es que me derrito leyéndolos, o sea que mil gracias y nos escuchamos. ¿Cuándo, Rosa? Pues el próximo viernes. Hasta el próximo viernes. Un abrazo. Hasta luego.